meme que representa perfectamente cómo nos sentimos muchos de nosotros con la tercera y última temporada del Juego del Calamar. Exacto. En este video te contaré lo bueno y lo malo del cierre del Juego del Calamar, porque sí, hay algo rescatable en la tercera temporada, y aprovecharé para analizar algunos de los paralelismos que pueden establecerse con el mundo real a través de algunos conceptos que se manejan en psicología y sociología, aprovechando que ahora la historia está completa. Te advierto que habrá spoilers grandes, así que si no has terminado la serie, hazlo antes de ver este video. El Juego del Calamar ha sido todo un fenómeno. La primera temporada llegó a 142 millones de hogares y fue número 1 en 94 países. Costó 18 millones de euros y generó unos 900 millones. Vamos, fue un bombazo. El mundo entero quedó fascinado con esta historia hiperviolenta y entretenida en partes iguales. Tras este éxito indiscutible de la primera temporada en 2021, su creador, Hwang Dong-hyuk, quien lo habría dejado hasta allí, pues dice que todo el proceso de creación, escritura y dirección fue agotador, siguió hasta la segunda temporada. ¿El motivo? El dinero, contestó entonces a la BBC, tal cual como los jugadores de su historia. Ahora, tras el cierre de todo el proyecto y habiendo perdido varios dientes como cuenta él mismo en el proceso, decide no jugar más y votar por la X. Pero hey, gracias a sus decisiones tuvimos una segunda temporada decente, en la que vimos al protagonista Seon Ji-hoon participar nuevamente en los juegos con el número 456. Entonces queríamos que librara por todos, y no solo salvar a los participantes de esa edición, sino también que acabara con la organización de los juegos en un futuro. Pero entonces llegó la tercera temporada. Bueno, ¿ya viste el meme o toda la serie en todo caso? La tercera temporada termina cerrando esta historia de forma torpe, a pesar de que tiene partes que valieron la pena y que en su conjunto tuvo sentido. Pero no nos adelantemos, empecemos por los puntos de mejora. Y antes de pasar a la trama, creo que hay que empezar por los VIP. El motivo por el cual se realizan los juegos, que son estos ricachones sádicos que se ocultan tras un vidrio y con máscaras quiche para presenciar cómo mueren los jugadores solo por diversión. Estos personajes son terribles. Tanto el diseño de personajes malos malotes, sin ninguna conciencia y aburridos hasta la náusea, como las interpretaciones de sus actores, acartonadas, llenas de lugares comunes y sin sazón alguna. Son unos villanos de cartón. Y en esta temporada tienen más presencia. No solo los vemos interactuar entre sí, y cada vez que pasa la tensión que tiene la serie se va al demonio, sino que de paso interactúan con los jugadores. Y la verdad es que da igual, son más osos y se mueren. Ahora sí, vamos con los fallos de la trama. Hay varias motivaciones o acciones de personajes que son inconsistentes. Por ejemplo, Kang No-eul, la desertora de Corea del Norte, la que es guardia, cuando por fin logra escapar y sacar al jugador 246 de la isla, se devuelve. Entiendo que quiere quemar los archivos, pero desde un punto de vista argumental, su personaje no logra mucho más y el acto de devolverse pues se queda en poca cosa. Otro punto, la jugadora 149, cuyo nombre es Yang Jeon-ha, hiere a su hijo para salvar a 222 y a su bebé, lo cual acaba en que los guardias terminen por eliminarlo. Ok, vaya dramón, pero bueno, se entiende. Después de eso se dedica a cuidar constantemente a la chica, asegurándose de que esté bien, de que coma, hasta que le pide a 456 que se haga cargo de la bebé y la proteja. Y él le dice que no puede hacer mucho por ella. Entonces la señora va y se suicida. Después de todo lo que ha hecho por cuidar a 222 y a su bebé, y sin la certeza de que 456 se vaya a hacer cargo de ella. A ver, entiendo perfectamente que ya no quiera vivir por la culpa que debe estar sintiendo por la muerte de su hijo, pero como personaje se me hace inconsistente porque después de tanto luchar por un propósito, lo suelta de golpe. También tenemos la trama del policía, que muchos terminaron detestando, pues no logró que arrestaran a los VIP. Pero oye, gracias a que él encuentra la isla, detonan las instalaciones. Tampoco es poca cosa. ¿Qué iba a hacer? Acudir a la policía y hablar de una mafia que nadie ha visto y que probablemente esté enchufada. ¿Acaso la isla en la que se celebran los juegos no está rodeada de tránsito naval como nos enteramos de la mano del personaje del capitán traicionero? Esto solo lo lograrían gracias al posible encubrimiento de las autoridades.
Se entiende que esta parte de la historia no vaya en la dirección que nos gustaría. Lo que sí no podemos perdonar es lo anticlimático que es el desenlace de toda esta trama. En la escena en la que finalmente encuentra a su hermano, que está con la bebé en brazos justo al terminar el último juego, y le pregunta qué lo ha motivado a hacer todo esto, el hermano simplemente se voltea y se va. Y esta es una escena floja y no termina de ir de algo. Luego, el policía se devuelve por donde vino, la isla explota y ya está. Por no hablar que entró a las instalaciones del juego sin trabas, ni su hermano lo manda a detener. Peor aún es cuando su compañero de aventura sale de prisión y él de vaina le da las gracias por haberle salvado la vida y haber ido a prisión en parte por él. Tampoco se lamentan mucho los presentes de lo ocurrido. El compa dice qué injusta es la vida y poco más. No sé si por esos lares las emociones se expresan diferente, puede ser que lo mío sea una incomprensión cultural, pero aquello parece una escena de Sharknado. Se murió literalmente todo el elenco y ellos se ponen a hacer bromas sobre comida. Y por último, si bien la serie siempre se ha manejado en el rango de los dilemas éticos y por demás muy densos, siento que con la tercera temporada se le pasó la mano y que ya las situaciones cansan por lo enrevesadas y forzadas, porque en muchas oportunidades a los personajes les toca enfrentarse o con familiares o con compañeros que aprecian. La señora que elige a la madre y su bebé sobre su propio hijo me recuerda al dilema del tranvía, ese experimento mental según el cual debes elegir entre que un tren arrolle a una persona o a 5. En una de sus variantes, la persona sola es una mujer embarazada. Y a ver, estos son ejercicios sádicos que pretenden ponerte en un aprieto ético para ver si eres capaz de obrar correctamente a pesar de que las circunstancias sean complicadas. En nuestro podcast La Cruda Verdad en Podimo, por cierto, que va también por su tercera temporada, hablamos de varios de estos dilemas. Te dejo el enlace en la descripción para que te lleves 30 días gratis. La muerte de 120 es otro ejemplo de lo que comento. Vale que tenía que morir, pero que la haya matado el padre de la bebé a la que justo en ese momento ella está queriendo salvar, como en el resto de la trama de todas maneras, es forzado. Desde un punto de vista de escritura del guión, hay muchos trucos que se apoyan en la casualidad para darle dramatismo a las escenas, que se sienten forzados e inverosímiles. Es decir, los creadores no fueron capaces de lograr el nivel de drama necesario sin recurrir a estas triquiñuelas. Y retomando lo de los dilemas, con la misma lógica utilitarista que tocaría resolver el ejercicio del tranvía que comenté, pues lo mismo pasa cuando en el juego final, el juego del calamar con torres, los jugadores restantes, los de azul, intentan explicar por qué matar al bebé es la mejor idea. Es decir, se intenta racionalizar una decisión que está mal por donde la veas. Ok, ya, ahora hablemos de lo bueno de esta última temporada y lo que me motivó a querer hacer este video. Toda la historia del juego del calamar, como ya sabíamos, es una analogía del capitalismo y su final lo confirma. Los jugadores, que puede ser también la gente de a pie en el mundo real, no está en igualdad de condiciones a la hora de competir en la vida real, trabajar y prosperar, aunque les hagan creer que sí. Todo el sistema está diseñado para que ganen los ricos y poderosos, los VIPs de la historia, los Elon Musk de la vida, en el que, por cierto, el creador de la serie dice encontrar parecidos con los VIPs de su historia. El final, en el que los crímenes de los organizadores quedan impunes, es realmente verosímil. De hecho, el que aceptó la serie por lo que representa desde el comienzo, se espera ese final, si bien desea que este sea otro y esos desgraciados terminen pagando por lo que hicieron. Además, esta es una serie que nos enfrenta a nuestro propio lado oscuro. La serie, como producto audiovisual, es entretenida como ficción, de la misma manera que la matanza dentro del juego es entretenida para los VIPs dentro de la trama. Por tanto, que nosotros hayamos deseado después de la primera temporada ver más de esta serie se asemeja a los VIPs queriendo una nueva edición de los juegos. Claro que no es lo mismo desde un punto de vista ético querer ver una serie sádica de ficción que en efecto matar gente de forma sádica. Pero el voyerismo se asemeja. La serie nos pone como espectadores del otro lado del vidrio junto con los VIPs. En nuestro caso, el vidrio es la tele o la computadora, que da igual desde donde veas la serie. Sin embargo, a pesar de lo pesimista que es la tesis de esta historia, su creador nos ha querido dar varios elementos que nos den esperanza. Por un lado, la ética del protagonista, que se sacrifica cual Cristo por los demás, en este caso,
la bebé de computadora. Un gesto coherente y heroico dentro del arco de un personaje que se despide de este mundo cruel diciendo que podrán quitarle todo menos su libertad y su humanidad. Que por cierto, su escena final estuvo muy bien lograda y habría funcionado del todo la temporada si no hubiese estado acompañada por los otros desenlaces de tramas que critiqué antes. Pero sigo con los personajes éticos. También tenemos a la desertora de Corea del Norte, que también ha obrado de forma cuestionable en varios momentos, pero decide rebelarse. Y no solo no ser un medio para hacer el mal, sino salvar al jugador 246, el padre de la niñita adorable y enferma, cosa que logra. Ambos personajes son objetores de conciencia, es decir, que se niegan a cumplir órdenes debido a sus convicciones morales. Y a esto volveré en breve, pero primero quiero agregar un elemento más de esta historia que da esperanza. Los niños. Si te fijas, todos los niños salen bien librados. Algunos huérfanos de padre o de ambos progenitores, pero vivos. La niña adorable enferma, la hija del prota. Y por supuesto, nuestra querida bebé por computadora, la ahora jugadora 222. A que ellos vivan y algunos hereden el premio de sus padres han contribuido un montón de personajes, como por ejemplo la tan querida jugadora 120, pero en especial el líder de los juegos, que se tenía su ética muy escondida para finalmente darle al 456 lo que es del 456, reconocimiento por tener la integridad que él no ha podido o querido tener y el dinero del premio a su hija. Ahora sí, vuelvo a los pocos personajes que han sido objetores de conciencia. Numéricamente son menos, porque el sistema, los juegos, en el caso de la trama, lleva incluso a la gente buena a cometer acciones desalmadas y una gran mayoría pues simplemente actúa en pro de su interés propio. Así que toca preguntarse por qué tanto en la vida como en esta historia que nos trae aquí hoy son menos los que deciden actuar de forma ética. Podríamos encontrar parte de esta explicación en el experimento conocido como de conformidad, llevado a cabo en la vida real por el psicólogo Solomon Asch en la década de los años 50. Él encontró que el 75% de los participantes cedía por lo menos una vez a las presiones del grupo cuando éstas eran contrarias a la realidad, solo para adaptarse a la mayoría. Esto explicaría por qué son tan pocos los que, sin importar las circunstancias del entorno, deciden ser fieles a sí mismos, aunque eso pueda costarles la vida, por lo menos en la trama de la serie. De la misma forma que explica también por qué los jugadores, ahora que tienen la opción de votar si salir o permanecer en los juegos, siempre eligen, en su mayoría, continuar. Esto es lo que eligen la mayoría, así que de alguna manera se crea un clima que presiona a los indecisos a cohesionarse con los que votan quedarse. Otra manera para entender a los de azul es el sesgo del superviviente, una falacia lógica que consiste en concentrarse en las personas o cosas que superaron un proceso de selección, pasando por alto aquellas que no lo hicieron. El problema de esta falacia es que conlleva una lectura distorsionada de la realidad y por tanto a sacar conclusiones falsas. Los jugadores de azul sienten que si han llegado hasta ahí, ¿cómo van a abandonar ahora? Tienen exceso de optimismo porque ignoran los fracasos y se concentran en su éxito momentáneo. Se sienten especiales por seguir vivos y no atribuyen su éxito al azar. Por tanto, no valoran la posibilidad muy real de morir si siguen jugando y además tienden a percibir el juego como menos peligroso de lo que en realidad es. Es decir, decenas de personas mueren en cada ronda, ¿cierto? Pero eso, de alguna manera, no está aplicando para ellos. La introducción de las votaciones en los juegos es además una dura crítica a la democracia. La pregunta que el creador de la serie nos hace sin anestesia es: en una sociedad hiperindividualista en la que no se piensa en el bien común, la mayoría siempre elige la mejor opción. La democracia en la serie es una fantochada, una careta de imparcialidad que tienen los organizadores del juego para parecer justos y ecuánimes en todo momento, incluso cuando las condiciones a las que someten a los jugadores son sádicas. En el mundo real, la democracia es también un distractor que usan algunos países con gobiernos autoritarios para legitimar medidas ilegales e injustas. Así pues, el juego del calamar puede que sea una decepción para muchos en cuanto a que no alcanzó el nivel de las temporadas anteriores y que no trajo consecuencia alguna para los VIPs. Sin embargo, es consecuente con su planteamiento y también con la realidad del mundo. Los ricos y poderosos siempre ganan. Eso sí, nos deja una luz de esperanza.
Algunas personas son capaces de tomar decisiones éticas aún en las peores circunstancias. Los niños se salvan, nada mal, pero luego nos da la estocada final, en esa terrible e incongruente escena final en la que el líder en Estados Unidos ve a una reclutadora interpretada por Cate Blanchett captando a un pobre incauto para la edición de los juegos en ese país. Esta escena es terrible porque nos dice que esto nunca acaba. Y de hecho, el mundo real sigue su curso entre guerras, matanzas e injusticias. Y además la escena es incongruente, como varios detalles más de esta temporada que comentamos en este video, porque ¿quién carajos juega el Yakchi o Chakchi, que también se llama así, en Estados Unidos? Pues este desenlace deja abierta la posibilidad de una versión estadounidense que quizás dirija David Fincher, como se dice por ahí. No se acaba la maldad, ni tampoco se acaba la serie. O sea, seguimos en las mismas. ¿Y a ti qué te pareció esta temporada? Te leo en la caja de comentarios. Recuerda que te regalo 30 días en Podimo para que escuches nuestro podcast. Y te invito a que te quedes por más con este video que hicimos sobre 28 películas de zombies a propósito de 28 años después. ¡Chau!